Saludos, intrépidos exploradores de lo misterioso. Hoy desentrañaremos las páginas de un tomo que sembró el terror, la muerte y la destrucción a lo largo de siglos. El Malleus Maleficarum, la obra más célebre y controvertida sobre la brujería. ¿Te imaginabas que este grimorio fue forjado por dos monjes dominicos obsesionados con perseguir y torturar supuestas brujas en pleno siglo XV? ¿Y sabías que su influencia desató una marea de histeria y violencia que perduró por más de 2 centurias? En este vídeo te sumergiré en la crónica de este libro, sus autores, sus ideas y las secuelas que dejó a su paso. Pero antes, te revelaré un dato que quizá te haya escapado. El Malleus Maleficarum no contaba con el respaldo oficial de la Iglesia. Más bien, se nutría de un fraude ingenioso que se valía de una bula papal para ganar credibilidad. ¿Intrigado? Pues sigue con nosotros hasta el final y desvelarás el misterio. Empecemos. El Malleus Maleficarum, que se traduce como el martillo de las brujas en latín, vio la luz por primera vez en 1487 gracias a los inquisidores Heinrich Kramer y Jakob Sprenger. Estos dos monjes, fervientes cazadores de brujas, fueron enviados por el Papa Inocencio VIII a distintas regiones de Alemania con la misión de investigar y juzgar casos de brujería. Sin embargo, encontraron una feroz resistencia y oposición por parte de las autoridades locales, que no compartían su visión ni sus métodos. En 1485, el obispo de Estrasburgo los expulsó de su diócesis y les prohibió regresar. Ante este revés, Kramer y Sprenger decidieron urdir un volumen que les sirviera de respaldo y justificación para sus acciones, basándose en la bula Summis Desiderantes Affectivus, emitida por Inocencio VIII en 1484 a petición de los propios monjes, que les autorizaba a perseguir brujas y utilizar cualquier medio para obtener confesiones. Perpetraron un acto asombroso. La bula que figura en el libro no es la auténtica, sino una versión falsificada que amplifica el poder y la autoridad de los inquisidores. Además, el libro incluye una carta de aprobación del Papa, igualmente falsa y creada por los propios autores. Así, Kramer y Sprenger lograron engatusar al público, haciéndoles creer que su obra era un documento oficial y legítimo de la Iglesia, cuando en realidad era una artimaña personal y fraudulenta. ¿Y qué plasmaba el libro? En esencia, sostenía que las brujas eran una realidad, el enemigo más acérrimo de la humanidad, con pactos con el diablo y habilidades para perpetrar todo tipo de maleficios. Estas, según el libro, merecían ser exterminadas sin piedad. El tratado se dividía en 3 partes. La primera abordaba la naturaleza y existencia de las brujas, la segunda versaba sobre los crímenes y daños que causaban, y la tercera detallaba los procedimientos y castigos que debían infligírseles. Aunque el libro estaba saturado de citas bíblicas, teológicas, jurídicas y filosóficas, también rebosaba de relatos fantásticos, supersticiones populares y prejuicios misóginos. Afirmaba que las brujas eran principalmente mujeres, señalando su supuesta debilidad, ignorancia, lujuria y maldad innata. Además, describía minuciosamente cómo las brujas pactaban con el diablo, los rituales que realizaban, los poderes que adquirían y los males que propagaban. El libro ofrecía consejos prácticos sobre cómo identificar, interrogar, torturar y ejecutar a las brujas, obviando leyes civiles, derechos humanos y la presunción de inocencia. El éxito del libro fue colosal y se convirtió en el manual de cabecera para los cazadores de brujas de toda Europa. Se estima que se vendieron alrededor de 30.000 copias y que fue traducido a varios idiomas. El Malleus Maleficarum sirvió de base para numerosos juicios y condenas, llevando a la muerte a miles de personas, principalmente mujeres, acusadas de brujería. Además, contribuyó a generar un clima de temor, odio y violencia que se propagó por todo el continente durante más de 2 siglos. Aunque el libro fue objeto de críticas y rechazo por parte de algunos sectores eclesiásticos, académicos y sociales, no fue hasta el siglo XVIII que dejó de ser utilizado y considerado como una autoridad. El Malleus Maleficarum, indudablemente, figura entre los tomos más aterradores e influyentes de la historia. Su contenido refleja la mentalidad y cultura de una era oscura,
marcada por la intolerancia, la ignorancia y la crueldad. Su historia nos muestra cómo un libro puede convertirse en un arma, un instrumento de manipulación y dominación, un medio para imponer una ideología y una agenda. Su legado nos insta a cuestionar y contrastar las fuentes, a defender la razón y la ciencia, a respetar la diversidad y la libertad, a proteger la vida y la dignidad de las personas. Espero que hayas disfrutado de este viaje y hayas adquirido nuevos conocimientos. Si fue así, deja tu like, comparte y suscríbete a este rincón de misterios inexplicables. Hasta la próxima aventura en lo desconocido.